Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Debate Público. Lunes 25 de agosto en la Corte de Brooklyn, Ismael El Mayo Zambada admite su culpabilidad en 2 de los 17 cargos por los cuales fue presentado ante la justicia estadounidense. En esta declaración, que duró alrededor de 8 minutos, El Mayo Zambada hace un retrato muy general de lo que él ha representado en la estructura del narcopoder en México y en Estados Unidos. Entre algunas de las cosas que dice es asumir que él fue el creador de una red criminal que dirigí, dice él, llamado Cártel de Sinaloa. La organización que dirigí promovió la corrupción en mi país natal, pagando a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente. Esto se remonta, dice El Mayo Zambada, a sus inicios cuando era joven, 19 años, que empezaba y continuó, dice él, durante todos estos años, sobre todo desde la década de los 80s. Asumo la responsabilidad de todo esto, pido disculpas a todos los afectados por mis acciones y aceptó la cadena perpetua y la incautación de bienes por 15,000 millones de dólares, que es casi el 50% más de los bienes que se habían calculado eran propiedad de Joaquín El Chapo Guzmán, el otro socio del Mayo Zambada en la estructura del vértice de la cúpula del Cártel de Sinaloa. Esta declaración evidentemente ha generado una multitud de reacciones, una multitud de interpretaciones. El gobierno de Estados Unidos lo asume como una victoria propia, ignora, evade, elude el tema de que el Mayo Zambada fue secuestrado de territorio mexicano para llevarlo a Estados Unidos y, por supuesto, evade que el tema del narcopoder no se limita solamente a los capos de la droga en México, sino que hay toda una red de lavado de dinero y de tráfico de estupefacientes en el propio Estados Unidos. Vamos a ver este fragmento del director de la DEA, Terry Cole, que además vincula el tema de El Mayo Zambada con la detención de lo que para él son otros dos grandes capos del narcotráfico en México. Veamos. It's the same model we used when we took down Garcia Luna, when we took down Chapo, and as we continue to dismantle RCQ. It's a model of dismantlement of the cartels today. Dismantling cartels, we just didn't go after the drugs. We went after the decision makers, the financiers, the killers who directed violence with a single phone call. Lo más sorprendente es que Terry Cole, quien hizo tratos con Genaro García Luna, la misma DEA que premió a García Luna como el superpolicía de la guerra contra las drogas durante el sexenio de Felipe Calderón, ahora ya lo identifican como parte de la estructura dirigente del Cártel de Sinaloa, con la hipocresía de no asumir la responsabilidad que el propio Estados Unidos tuvo de haber colocado y prácticamente encumbrado a Genaro García Luna como operador del narcopoder en México. Antes de iniciar el debate, vamos a ver esta cápsula donde describimos lo que ha representado y lo que significa y cómo fue la crónica de esta declaración de Ismael El Mayo Zambada. Ismael El Mayo Zambada compareció ante el juez Brian Cogan. El veterano narcotraficante entró a la corte de Brooklyn, paso cansado, escoltado, cabello y barba crecidos, ya sin tintes, abundantes canas. Lo recibió una sala llena, algunos familiares y decenas de reporteros, signo inequívoco del interés que genera su caso. La audiencia duró unos 45 minutos.
Zambada, ataviado con el característico uniforme naranja de los presos y un chaleco azul, leyó de propia voz las líneas de un documento que portaba. En 5 minutos hizo un retrato de su carrera criminal de 5 décadas. Algunos detalles, aunque seguramente quedaron fuera varios episodios. Narró que entró al mundo criminal a los 19 años, cuando comenzó a relacionarse con el cultivo de marihuana. Su ascenso fue progresivo. El joven ranchero de El Salado, en la Sierra Sinaloense, fue ganándose a sangre y plomo un lugar en las estructuras criminales. El juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a cadena perpetua a su compadre Joaquín Guzmán Loera y a 38 años de prisión al superpolicía Genaro García Luna, le hizo ver que si cambiaba su declaración inicial, de no culpable, podría enfrentar la misma suerte que el Chapo y ser condenado a cadena perpetua. A pesar de ese apercibimiento, el Mayo se declaró culpable de 2 de los 17 cargos que originalmente le fueron imputados por los fiscales estadounidenses. Poco más de un año después de su secuestro, traicionado por su ahijado Joaquín Guzmán López, quien lo trasladó de manera irregular a Estados Unidos, el Mayo dijo en la corte ser el fundador del Cártel de Sinaloa, una de las mayores organizaciones mundiales dedicadas al tráfico de drogas. Cártel fundado junto con el Chapo Guzmán y otros criminales que habían participado con él en el éxito cártel de Guadalajara. En la audiencia, aseguró que sobornó a policías, mandos militares y políticos para aceitar las operaciones de su organización en México. Reconoció haber traficado al menos 1.5 millones de kilos de cocaína hacia Estados Unidos. Los abogados del Mayo aseguran que no existe un acuerdo de cooperación, sino que su cliente quiso reconocer su responsabilidad. Y que lo que dijo, ya lo dijo ante la corte. Esta es la información que ya tiene el gobierno en los otros juicios que han hecho. So, no. Pero no la información que tiene el Mayo Zambada. La información que tiene Mayo Zambada se queda con Mayo Zambada. Sí, para cooperar tiene que mencionar quiénes eran sus socios. Los socios presidentes, diputados, militares. No va a cooperar. No va a cooperar el señor. ¿Obtiene algún beneficio? Nada. Nada. Él no gana nada cooperando. ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Por qué declararse culpable? Porque está culpable. O sea que él ya ha confesado todo. No. Él no ha hablado con el gobierno. No sé dónde sacan eso. ¿Hay alguna posibilidad de que él pueda salir de prisión? No. En su relato, leído, plano y seco, el Mayo pidió perdón a todos aquellos que pudieron resultar afectados por sus acciones. Ismael Zambada podría enfrentar una cadena perpetua. Por lo pronto, deberá pagar al gobierno de Estados Unidos $15,000 millones. Será hasta el próximo 13 de enero de 2026 cuando el veterano capo regrese a la corte para recibir su sentencia. Punto de referencia, Krishna Corona. Regresamos y tenemos al periodista que hizo esta pieza, Krishna Corona, jefe de información del Canal 14. También está con nosotros Azul Alzaga, doctora de Punto de Referencia y jefe de información de Punto de Referencia. Jesús Ramírez Cuevas, ¿Qué tal? Buenas noches. periodista, coordinador de asesores de la Presidencia de la República. Y Emerson Segura, el director de TV Migrante. En fin, el tema tiene muchísimas lecturas. ¿Alguna de las que tú quisieras subrayar, Krishna? Pues que ayer vimos un acto de circo en 3 pistas. La primera en la corte, la segunda con el abogado saliendo, declarando lo que declaró, y la tercera en la conferencia ahí en Brooklyn con la plana mayor del sistema de justicia de Estados Unidos, la fiscal Pam Bondi y el director de la Terry Cole. ¿Por qué dices que el abogado? O sea, ¿hay un contraste entre lo que declaró Frank Pérez, el abogado, con lo que dijo el Mayo? No sé si un contraste como tal, pero no deja de ser interesante los matices que le pone, sí, el abogado a lo que se escuchó en la corte. Dice, le preguntan al abogado, ¿va a cooperar? No, no ha cooperado. O sea, no hay un acuerdo, eso es lo que dice el abogado. Exacto. No es testigo protegido. No es testigo protegido y lo más importante, no comparecerá, no tendrá un juicio público, como sí lo tuvo el Chapo, como sí lo tuvo su hijo y como lo han tenido toda una constelación de criminales mexicanos, colombianos, narcotraficantes y de otro tipo. Pero es lo más importante esto. Ismael Mayo Zambada, hasta el acuerdo que
se hizo ayer, o no, de acuerdo con la Corte, no va a tener un juicio público, con jurado Así es. y con un juez. Como lo hizo el rey Zambada, que hermano. lo hizo su hermano, como lo hizo Joaquín El Chapo Guzmán y obviamente como lo tuvo Genaro García Luna. Y esta situación, no lo sé, si cierra la posibilidad de que comparezca en otros juicios, como lo hizo su hermano, como lo hizo su hijo. Eso está por verse. Digo, con la justicia estadounidense hay que irse de pasito a pasito, porque de pronto cambian. Como cambiaban de prisión a Ovidio y como cambiaban de acuerdos con muchos criminales. ¿Tú consideras que esta declaración de culpabilidad de El Mayo cierra el ciclo de el tema de los tres grandes líderes o de los grandes líderes del cártel de Sinaloa, o más bien abre otros frentes de conflicto? Las dos cosas. Creo que sí cierra el tema de estos líderes, lo cierra, son narcotraficantes de una generación que ya están presos. Difícilmente, el Chapo difícilmente podrá seguir operando desde donde está, desde la prisión de seguridad. Habrá que ver a dónde también mandan al Mayo. No creo que lo manden a una cárcel de alta seguridad, pero creo que sí cierra ese círculo. Entonces ahora hay que ver qué va a suceder. ¿Qué va a suceder con esas estructuras criminales? También a la luz de lo que dice el abogado ya un poco más tarde, que él atribuye a su cliente el Mayo Zambada, donde dice, reitera este tema de el llamado a la paz, el llamado a la no violencia en Sinaloa. Que eso es algo muy característico del Mayo, es como una especie de predicador en el desierto. Claro. Desde la entrevista del 2010 con Julio Scherer, el Mayo ya estaba advirtiendo que si los atrapaban a él, atrapaban al Chapo, iban a surgir otros y otros. Y el problema fundamental estaba en otra parte, en el consumo. En fin, Jesús, ¿qué lecturas haces de este episodio? En primer lugar, que esto que se esperaba como la gran confesión, pues no ocurrió. Los medios de comunicación, O sea, sobre no todo en cantó. México, sobre todo en México estaban, porque como vimos el resultado de las audiencias y de toda la nota, a pesar de la conferencia de prensa donde estuvieron, pues la primera vez que vemos tantos funcionarios desfilando 44. para hablar de un solo caso, donde además no hay más información que una generalidad. Entonces llama la atención de que pese a todo ese despliegue, ningún medio de comunicación estadounidense le dio una importancia nacional. La Eso- televisión sí, ¿no? Pues Fox News, y NBC y CBS, pero nada, los medios, La los demás prensa, ¿no? la prensa no. Y eso es muy significativo porque la prensa es la que genera el debate público. Entonces, no fue tema nacional. Fue más temas nacionales otros. El encuentro de Trump con el líder de Corea del Sur fue más Así es. importante para varios medios que el propio juicio, ¿no? Yo creo que aquí pues hay varias cosas. Uno, que estamos, digamos, en medio Por eso digo que a veces esto apenas empieza, porque vemos un desplazamiento de la agenda. Vimos como la migración fue el centro de un momento álgido donde se exacerbaron los ánimos, pidió la Guardia Nacional desplegada, los centros de detención, todo Redadas alrededor en de la Los migración. Ángeles, así es. Eso ya tuvo consecuencias económicas, ya tuvo un debate interno y todavía no acaban de zanjarlas. Pero el sector empresarial, que es al que se supone representa Donald Trump, pues ha inconformado por las consecuencias económicas que ha tenido su estrategia. Entonces, de repente vemos virar hacia acá, vemos el despliegue en los mares del Caribe, el surgimiento de la idea de un cártel de los soles, dirigido por un gobierno, por un presidente de Venezuela, y entonces como que cambia la agenda, y ahora todo es el centro de los cárteles de la droga. Entonces aquí hay varios problemas. Uno, que no hay todavía una definición clara sobre lo que es un grupo terrorista a nivel del marco internacional. Y para los Estados Unidos, que es quien sí lo ha definido muy claramente, pues nunca permite que haya una negociación con un grupo terrorista. Entonces también hay una contradicción respecto a lo que pasa de la caracterización de los grupos terroristas, de los cárteles como grupos terroristas, y el intento de utilizarlos como informantes, pues para afectar a otros o para acabar con el negocio, o en este caso el uso político de las declaraciones que era lo que todo el mundo esperaba en la oposición en México. Así es. El gran momento de la confesión del narcopoder, ¿no? Entonces, siguiendo el guión de allá.
Entonces creo que es algo que ese es el segundo detalle. El tercer detalle es el hecho de que hasta los más fuertes defensores de la política antimigratoria ahora están hablando de los cárteles, particularmente Stephen Miller, que además es el ideólogo de las persecuciones, de toda esta campaña contra los migrantes, y ahora parece enfocarse hacia el uso político del tema del narcotráfico para atacar a los gobiernos pues que no son afines a los Estados Unidos. Entonces creo que eso es un giro en el discurso. Y pienso que finalmente pues no ocurrió lo que esperaban en la prensa, y creo que en el fondo, y con esto cierro, parece que en Estados Unidos no hay responsabilidades de nada. Exacto. Se habló, Pam Bondi habló de que se ha inundado de fentanilo Estados Unidos y están matando a los jóvenes y a las familias de los niños estadounidenses. Pero no hay una sola reflexión sobre la responsabilidad oficial. No hay ningún otro país que tenga una pandemia de fentanilo. Habrá que preguntarnos por qué. De consumo de fentanilo. De pandemia en el sentido del consumo ilegal para doparse. Entonces, ¿por qué? Pues porque aquí hubo una promoción, una estrategia comercial de una farmacéutica promovida y apoyada por las autoridades estadounidenses, que generó esta situación, y ahora nos quieren responsabilizar a México como país y a los grupos criminales como responsables de esa crisis. Entonces creo que ahí hay como huecos muy grandes, pero creo que terminamos en el inicio de algo que ya vimos en el pasado, que es el uso político de los temas internacionales, en este caso el narcotráfico, pues para presionar a los gobiernos. Ahora, como lo dijo Stephen Miller, a su manera, o están con nosotros o están contra nosotros. Y aquí la disputa ya no es contra los cárteles de la droga, sino contra China y América Latina. Eso es lo que está detrás de toda esta estrategia que apenas empieza. Y además hasta parecería como el estilo trompiano, ¿no? Es decir, primero colocan en el centro el tema de la cacería a los migrantes ilegales, como le llaman ellos, y a una gran vocera que es Pam Bondi, ¿no? Muy mediática, con sus esposos que todavía siguen. Y ahora colocan en el centro el tema del narcotráfico y los cárteles de la droga de Estados Unidos, con otra gran vocera, que es otra gran actriz, que es la fiscal Pam Bondi, ¿no? O Pam Bimbo. Entonces la colocan en este centro al estilo muy trompiano, en donde fuegos de artificio, no se profundiza, porque lo que el discurso del trompismo quiere vender es eficacia. Sí. Eficacia ante una situación de gobierno un poco, pues muy, muy crítica, porque la disminución de la aceptación de Trump continúa. Y la verdad es que continúa cayendo. Continúa cayendo. Sí. Y la verdad es que no creo que el 80% de los norteamericanos sepan, entiendan o consideren quién es el Mayo Zambada. Y más allá de eso, o sea, creo que también agarran un tema muy problemático en términos de credibilidad para poder hacer gala de esa eficacia, porque finalmente, o sea, hay una serie de contradicciones muy profundas en lo que tiene que ver con ese personaje, que se hayan agarrado a ese personaje, pues no es verdaderamente conveniente. Es decir, cuando fue secuestrado el Mayo Zambada, Estados Unidos desde el principio dijo, nosotros no tenemos nada que ver. A nosotros nos sorprendió que llegó de repente, nos lo entregaron, fue como un ángel caído del cielo, no sé, y sobre eso operamos. No, y lo sostuvieron. De hecho, el gobierno mexicano ha consistentemente pedido información sobre qué pasó ahí, porque claramente fue una operación oscura que siempre ha negado a Estados Unidos y luego se ha callado. Y el día de ayer pareciera que hubiera sido un operativo del cual participaron todas las agencias de Estados Unidos. Porque ¿Y todo el gobierno mexicano? Lo tumbamos, dicen, ¿no? O sea, cuando todo este tiempo lo han venido negando. Entonces, digamos que la carta de la credibilidad sobre ese caso en particular, o sea, ¿qué me estás viniendo a decir? Que te estás poniendo la medalla de un operativo que no existió. Ese operativo no existió. Y luego, tramposamente... No existió oficialmente. Al menos oficialmente, ¿no? Claro. Ahora me lo estás vendiendo, pero además, tramposamente intentan, como siempre lo han negado, ahora dicen que sí fue un operativo, y tramposamente intentan como deslizar que casi que el gobierno mexicano también participó, porque cuando le preguntan específicamente sobre la extracción del Mayo Zambada, el secuestro, exactamente, esquiva la pregunta Pam Bondi,
Bondi y a continuación dice, bueno, yo quiero agradecer mucho la colaboración de México, refiriéndose evidentemente a toda la otra serie de traslados que han habido en este tiempo, que tampoco son pues estrellitas que se pueda colgar a Estados Unidos, todas son detenciones que se dieron en México y se los entregan Salvo el a caso Estados de García Unidos. Luna, Salvo que le el caso. correspondió a Terry Cole. Exactamente, salvo el caso de García Luna y salvo el caso del Mayo Zambada, justamente porque el Mayo Zambada no fue entregado por México y Estados Unidos siempre ha negado que también hubiera tenido algo que ver. Eso lo pusieron como fue entre ellos, ¿no? Ellos entregaron. Entonces, bueno, partiendo de eso, pues ¿qué bombo y platillo le puedes dar a eso? Yo creo que eso contribuye justamente al hecho de que en Estados Unidos se haya recibido como... O sea, ¿qué? ¿Dónde está exactamente tu eficacia, no? Y luego lo otro que también es... ¿Cuál es el logro? ¿Cuál es el logro? Exactamente. De todos los ninguna de logros las son cosas. O sea, hemos venido derribando cárteles. Este es un modelo. Pues, ¿cuál es el modelo que México te entrega? Sí dice Pam y en Bondi, este caso, la entrega de más de 50 y tantos dirigentes del crimen organizado que se extraditaron en estos 3 meses. 55 exactamente. 55. Claro, pero esos son detenidos de México. Que son detenidos de México, exacto. O Es sea, el logro de la estrategia Exactamente, mexicana. Exactamente. Entonces no hay un pequeño vacío, digamos, en toda tu estrategia discursiva de quererte colgar. Hasta ahora, Estados Unidos y la fiscal y la procuraduría o la fiscal Pam Bondi no ha dicho: atrapamos a una red de tantos distribuidores de droga en las calles de Washington, de Nueva York, de Los Ángeles o de Chicago, y estos son. O atrapamos a estos traficantes de armas que están vendiendo a los cárteles mexicanos tantos miles de millones de dólares porque no les conviene o porque no lo tienen. ¿Tú qué opinas, Emer? Yo creo que sin duda el caso, o sea, del Mayo Zambada sí constituye un cierre de filas a nivel federal y de las agencias de los Estados Unidos. O sea, no es menor este despliegue mediático del que hablaba también Krishna y Jesús. O sea, esta plana mayor de quienes encabezan el FBI, la DEA, la misma Fiscalía General con Pam Bondi. Yo creo que ese elemento no es menor, porque en diversos momentos, incluso aquí llegamos a hablar sobre esta confrontación que existe entre las agencias federales, entre el Departamento de Justicia, entre el Departamento de Estado, entre el gobierno federal en los Estados Unidos. O sea, esta confrontación, digamos que incluso estas... digamos que incluso errores, lo veíamos hace unos días, ¿no? Sobre esta carta de la DEA sobre la cooperación de México, y México sale a decir que no, hasta qué punto se consultó o no con el gobierno de Donald Trump, se brincaron la barda, la DEA, ¿no? O sea, digamos que incluso agendas contrapuestas entre intereses de las mismas agencias que ayer hayan salido de manera conjunta. Yo creo que no es menor porque nos habla de los actores y de las estructuras reales de poder transeccionales. Lo mencionaba rápido Krishna, el caso, el secuestro, ¿no? o traslado irregular del Mayo Zambada se dio en la administración de Biden, claro, ¿no? En la cual la misma administración a nivel federal no dio respuesta. Ahora el mismo gobierno de Donald Trump no da respuesta, lo que pues desde luego arroja las interrogantes. Como propio. Exacto, ¿no? O sea, pero Pam Bondi ya lo institucionalizó. Sí, como una especie de confesión. Como un logro de la administración trumpista. Sí, exacto. Y yo creo que eso es el espectáculo que vimos ayer, o la puesta en escena, es justamente, yo creo que digamos que es la culminación ya de un proceso donde los actores reales de poder triunfaron, en este caso, en la narrativa, ¿no? O sea, la DEA, el FBI, donde incluso mencionan a García Luna como alguien desechable, ¿no? O sea, ese es el entre líneas que a mí me llamó mucho la atención, no solamente que era un narcopolítico, ¿no? Sino que es casi nosotros lo encumbramos y nosotros lo enterramos, ¿no? Al mismo tiempo que con otro criminal que lo compara como el Mayo Zambada o el Chapo Guzmán. El derrumbe del mito, dijo. El derrumbe del mito es el fraseo que ocupa, ¿no? Y creo que en ese sentido, o sea, sí nos habla sobre estas estructuras que prevalecen frente a los gobiernos, y lo que mencionaba Jesús sobre la poca atención que obtuvo en los medios estadounidenses. Tengo la impresión que el tema
seguridad, narcotráfico y el tema respecto al Mayo Zambada como mito, como figura, que era muy discreta, que era realmente quien estaba atrás de los hilos, ¿no?, del cártel. O sea, creo que es una clave muy binacional, es la impresión que tengo. O sea, el show presentado ayer es para consumo de la élite de las agencias federales y del consumo interno en México. A ver, o sea, desde luego que está el tema de Gaza, está el tema de Ucrania, ¿no?, que creo que se ocupan los medios estadounidenses. Sí. Pero es un tema muy de clave binacional por lo que implica la historia de la DEA y del FBI en México, por lo que implica incluso el caso Quique Camarena y Caro Quintero, por lo que implica el Mayo Zambada. O sea, tengo la impresión que es muy de agencia binacional en términos de las agencias frente a México. O sea, es un posicionamiento de las agencias frente al gobierno de México. Es la impresión que tengo, ¿no? Y hay que observar, antes de ir a corte, realmente si esto tiene un efecto en donde debería tener el efecto, que es en Sinaloa. El secuestro del Mayo Zambada ha ensangrentado a Sinaloa durante un año y de esto no se hacen responsables. No, y ni lo mencionan. Ni los que lo secuestraron, ni los estadounidenses. Entonces, llegaron a decir, deberían de estar contentos de que no, de así que es. no estuviera el Mayo Zambada y aquí el infierno en Sinaloa. Y que tampoco se habla de la nueva reconfiguración, lo que mencionabas respecto a que decía el Mayo, ¿no? Bueno, si nosotros somos los perdedores, como cabecillas de los cárteles, habrá otros nuevos ganadores, ¿no? O sea, esto también nos habla de una reconfiguración en el narco en México, que puede ser también titulado o advertido desde los Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos aquí a Debate Público. Regresamos a Debate Público, estamos analizando y debatiendo los vericuetos y las lecturas en torno a la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada y lo que se espera frente a este episodio en la estrategia o en la relación binacional México-Estados Unidos. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el día de hoy, en la conferencia mañanera, hizo por su parte este apunte que creo que es muy importante también destacarlo porque forma parte también del debate público. Veamos. Bueno, ayer la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos. Lo que más me llamó el día de ayer la atención, no sé si se dieron cuenta, lo que dijo el director de la DEA, dice en su declaración: hemos derribado a 3 grandes narcotraficantes. El primero, García Luna. El segundo, el Chapo. Y el tercero, el Mayo. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a 2 conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo, si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice. Hemos derribado a 3 grandes capos de la droga. García Luna. Está interesante, ¿no? O sea, imagínense cómo lo ve una agencia de Estados Unidos al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Esta es una lectura política muy precisa de la presidenta, ¿no? En este juego del narcopoder, que es el que está jugando ahorita en la agenda de Estados Unidos, ¿no? O el gobierno de Trump. ¿Qué es lo que ustedes prevén y qué es lo que ustedes observan? Porque además está el tema que varios medios están enfocándose en esto, en la confiscación de 15,000 millones de dólares en bienes, que es una cifra extraordinaria. Yo no sé si el Mayo Zambada está jugando con eso o es un bluff, o realmente lo que ahora se
viene también con el juicio a otros grandes capos y sobre todo lavadores de dinero como el Queenie, una estrategia que vaya más con el tema de las redes de lavado de dinero. ¿Cómo ves tú, Krishna? Bueno, esos 15 mil millones de dólares no los pone sobre la mesa el Mayo. Los pone sobre la mesa la justicia estadounidense, que hace el cálculo de... A partir de declaraciones de él, ¿no? De declaraciones y dicen, tú pudiste haber traficado durante tanto tiempo, tantas cantidades, esto es lo que creemos que podemos incautarte en bienes. O sea, no es que lo vaya a poner en su bolsa tampoco. Es difícil que se logre. Como sí lo hizo, si no me equivoco, el Chapo. O uno de los capos que lo hizo puso 50, no, el de Ociel. Ociel Cárdenas. 50 millones de dólares. 50 millones, que originalmente le habían establecido una multa mayor. Al final de cuentas llegan a ese acuerdo 50 millones. Aquí evidentemente va a haber una incautación de bienes. El entramado de operación de estas organizaciones criminales pues es transnacional. Tienen sus socios y tienen sus empresas, tienen inversiones en México, en Estados Unidos, tienen en muchísimos lados. Y es precisamente lo que hace el Departamento del Tesoro, ir buscándolos, los decomisa y los tiene para sí. Va a ser difícil que llegue a esa cantidad, evidentemente sí. Pero sí es sí es un detalle de, ¿cómo decirlo? Eso es una cosa aspiracional, aspiracional y al mismo tiempo parte del circo del que hablábamos hace un ratito, de la justicia estadounidense. Pero déjame ir a otro punto. Las declaraciones del Mayo de ayer hay que leerlas línea por línea. Y hay una parte donde dice, yo acepto que soborné a autoridades, a militares, a policías en México. Sí, también. Es claro que una organización criminal como la de él, como la que él dice que encabezó, opere sin aceitar esas estructuras, y él lo dice desde hace 45 años, 50 años. Pero lo que no nos dice, me llamó la atención porque es una declaración bien estructurada, se ve que ahí está el trabajo de su defensa, y no sé si está el trabajo también de la contraparte estadounidense. Porque en esta parte es donde dice, sí, soborné a toda esa estructura en México, pues su estructura criminal tampoco pudo haber operado sin esos contactos en Estados Unidos. Claro. Sí, o sea, ¿quiénes son sus socios? Que es justo lo que yo decía hace un ratito. Nos vamos a quedar con las ganas públicamente de saber en una audiencia de que él dijera, fulano, pero en Estados Unidos. No solamente de México, sino también de Estados Unidos. También yo creo que es el juego de espejos, ¿no? Claro. Hablamos de capos del narcotráfico, pero no son los jefes. Exactamente. Son piezas de una industria que impacta la economía en su conjunto. Entonces, bancos, fondos de inversión, gobiernos, empresas, todos están metidos en ese negocio. Entonces, recordemos, el encumbramiento del Mayo, pues deviene en todo el cambio de la política de drogas. Es el surgimiento de la cocaína como la principal mercancía generadora de ganancias del mundo, más que el petróleo, más que la industria militar, más que la industria del tráfico de personas. Es en el momento en el que la cocaína se convierte en el elemento central de la generación de fortunas en el mundo, y los cárteles colombianos y los mexicanos, asociados a los estadounidenses, exactamente, piloteados y protegidos por la CIA y por algunas agencias internacionales, pues así prohijaron y así también participaron. Y habría que preguntarle no solo al Mayo si quiénes son sus socios o con quién se ponía de acuerdo en Estados Unidos o quiénes eran sus jefes en Estados Unidos, sino cómo operó, por ejemplo, donde ya hubo un juicio en Estados Unidos, es la operación Irán-Contras, de cómo se financió con dinero del narcotráfico toda la operación de la guerra en Centroamérica y todo el traslado de dinero a Irán, que era el gran enemigo. Así es. Para no dejar huella en el sistema financiero, usaron estas operaciones, pero fue operaciones del Pentágono, de la CIA, y que, bueno, pues fueron protegidos por el propio Departamento de Estado. ¿No crees que este tema, justo el de la operación Irán-Contras, es más en relación con Caro Quintero? Que también está ahí. Es decir, es el otro, digamos, gran mito. A ver, pero si el Mayo, el Azul, que a veces nos olvidó Esparragosa, Raúl Esparragosa, eran jefes de Caro. Caro era joven,
Un Así joven es. agrónomo que les, digamos, que les dio generó este mucho gran dinero rancho- con la el rancho marihuana sin Búfalo. semilla, así es. Pues sí, porque hizo esta marihuana transgénica copiada de California, que Exacto. tiene un alto precio en California y la produjo y la vendía a mitad de precio. Entonces también ahí una disputa de cárteles, porque eso se cultiva en Estados Unidos. Exacto. Ilegalmente. Entonces se vendía también ilegalmente y ahí también hay una disputa del negocio. Entonces, aparte de todo... No, pero ese era el jefe de Caro y de todos ellos. Sí. Sí, que ese es el arco interesante del Mayo. Es decir, el gran público norteamericano y obviamente la mayoría de los mexicanos no lo sabemos o no lo saben, pues porque el Mayo justamente operó en la sombra. Pero el Mayo es el inicio de la Operación Cóndor, que es, digamos, la entrada de Estados Unidos a intervenir militarmente y policialmente con toda esta confiscación de sembradíos en Sinaloa. En 1973 se van para Jalisco, ahí se forma esta coalición de capos que son los operadores, o sea, los operadores logísticos del cártel de Guadalajara con Miguel Ángel Félix Gallardo, y luego el propio Mayo es el que impulsa a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Y luego es el propio Mayo el que impulsa también la alianza con el Chapo desde la cárcel y construye al Chapo como el gran capo pues del 2000 al 2016, ¿no? Y toda esta leyenda del Chapo como alguien que se fuga 2 veces, que todo esto no lo pudo haber hecho sin la logística, sin la operación, sin el dinero que el Mayo Zambada pagaba y siguió pagando. Y esta recomposición ahora con el fentanilo, que curiosamente no está en la declaración del Mayo, o sea, él no está asumiendo que él dirigiera operaciones de fentanilo, también contrastan con la declaración de Pambondi, ¿no? Es decir, sí hay todavía mucho que ver y mucho que... Bueno, estamos ante una nueva etapa, de una nueva Guerra Fría. Exacto. Pero en lugar del fantasma del comunismo, es el fantasma del fentanilo. Así es. Y entonces estamos viendo el uso del fentanilo como un arma geopolítica, para decir, viene de China, se benefician los cárteles latinoamericanos o mexicanos y digamos, generan una situación de destrucción de la juventud y de ciertos sectores de Estados Unidos. Invaden nuestras calles. Pero bueno, Trump. sí, efectivamente este es un negocio en el que Estados Unidos ha ido atrás, ¿no? A diferencia de las otras sustancias donde ya tiene un papel más protagónico y las ganancias se le han quedado de mejor manera. Pero yo lo que quiero decir es, se está usando esta estrategia de la guerra contra las drogas de nueva cuenta, pero ahora como una arma geopolítica para amenazar gobiernos. Claro. Y el primero es el de Venezuela. Pero por eso yo digo, ayer las declaraciones sobre la nueva Guerra Fría que viene, dice, antes era, ¿estás con los comunistas o estás conmigo? Entonces ahora estás con los cárteles o estás conmigo. Entonces, esa es una especie de lectura política del narcotráfico para volver aliados y enemigos a las naciones que se alineen finalmente a la política de Estados Unidos. Entonces, el pretexto es además Sudamérica no tiene nada que ver con esta expansión del fentanilo, que eso es lo que más afecta en el consumo de Estados Unidos. Así es, así es. Así que uno no entiende bien la ecuación de la lógica en los argumentos, pero sí el hecho de que se están usando hoy el tema del narcotráfico, como antes lo usaron el del comunismo, para alinear y para someter a los gobiernos de América Latina. Entonces, creo que eso es algo que no habíamos visto y que, bueno, pues es parte de ¿No crees que lo usaron también con Noriega? Es decir, o sea, sí lo usaron con Noriega para apoderarse de nuevo del canal de Panamá, regresar al control del canal de Panamá. Y también lo han usado para derrocar gobiernos que se les han volteado, por ejemplo, el de Honduras. Así es. Fue la plataforma, antes de él también el anterior, que era proestadounidense, terminó en la cárcel, está en una cárcel de máxima seguridad, acusado de complicidad con el narcotráfico, porque lo usaron como plataforma para todo digamos, negocio de la cocaína, y Honduras era un lugar especial. Recordemos que en los 80 era la plataforma de aterrizaje de las aeronaves de la CIA, con pilotos de la CIA, que dejaban las armas y el dinero y recogían la cocaína que llegaba a Estados Unidos. A Estados Unidos. Con pilotos estadounidenses
de la Agencia ¿Y de dónde era Central de Inteligencia. Ramón Bata Ballesteros, que era el operador del cártel de Guadalajara, donde estaba Caro Quintero? Pues primero de lo Honduras. liberaron de una cárcel mexicana donde estaba y se lo llevaron a Honduras a seguir operando en su país. Así es, así es. Azul. La diferencia en lo que está planteando Jesús, o sea, sí había una confrontación ideológica muy claramente cuando estábamos hablando del uso del anticomunismo para poder alinear a los intereses de Estados Unidos. Aquí la cosa es, al usar el narcotráfico, también lo que está detrás es pues la enorme hipocresía por parte de Estados Unidos, siendo que el narcotráfico es un negocio del cual forman parte también sectores muy importantes, pues que son la base del funcionamiento de Estados Unidos, ¿no? A nivel gobierno, a nivel financiero, a nivel empresas y todo. Y por eso me parece un poco problemático, o sea, yo entiendo desde dónde la presidenta hoy dice, miren cómo una autoridad de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está planteando en el mismo nivel a Genaro García Luna, que al Chapo, que al Mayo. En realidad creo que es problemático darle ese sentido de autoridad a a las agencias estadounidenses, al gobierno estadounidense, porque en realidad lo que sabemos y lo que tenemos que estar recordando todo el tiempo es el hecho de que ellos participaron en el mismo nivel de complicidad con Genaro García Luna. O sea, no se nos puede olvidar eso que planteabas al principio, ¿no? O sea, ellos, las diferentes agencias, y podemos pasar por todas, Homeland Security, el FBI, la DEA y otras más, le dieron premios a Genaro García Luna a lo largo de toda su administración como secretario de Seguridad Pública en sus colaboraciones con Estados Unidos. Y en los mismos años tienes un montón de escándalos de corrupción por parte de todas esas agencias por lavado de dinero, por tráfico de armas, por, bueno, en la frontera, cómo se hacían de la vista gorda, y hay un montón de datos documentados y hasta por tráfico de migrantes. Agentes fronterizos y de ICE, exactamente, por tráfico de migrantes y por tráfico de droga, o sea, de que dejaban pasar. Entonces, de pronto, a lo que voy es no perder de vista que no estamos hablando de una autoridad que está por encima de la situación. Exactamente. Es un actor. Es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque uno no lo ve hasta que alguien desde otro país te lo hace ver. Una periodista dice, me sorprende cómo los periodistas, en su gran mayoría mexicanos, asumen el discurso de Estados Unidos, lo internalizan. Hay una especie de colonización mental del relato sobre la guerra contra el narco, en donde los buenos son los estadounidenses, los malos son los mexicanos, los salvadores son pues las agencias norteamericanas, la DEA y todas estas siglas, y obviamente los malos son el ejército mexicano, los policías, y ahí está Genaro García Luna. Sí, pero en esta fábula binaria nunca se asume que el problema real está en el consumo de Estados Unidos, en el lavado que se hace de dinero de las grandes fortunas en los bancos norteamericanos, y en la manera, como dice Jesús, en este negocio impulsado desde Estados Unidos. Así es. Y creo que también por eso es muy conveniente la fusión de los dos mantras, ¿no? Narcotráfico y terrorismo. O sea, en la conferencia de prensa de ayer, o sea, en varias ocasiones mencionan, es que son narcoterroristas, ¿no? O sea, no bastaba con un gran capo, digamos que el jefe, ¿no? O sea, es decir, no solamente eran narcotraficantes, sino narcoterroristas que aterrorizan, que trafican, ¿no? O sea, digamos que esa fusión de los dos términos creo que nos habla justamente de lo que mencionaba Jesús sobre este intento narrativo, digamos que sobre América Latina, ¿no? O sea, digamos que por eso ahorita la atención en Venezuela, porque es como, bueno, es peor, ¿no? Porque son narcoterroristas que gobiernan un país, ¿no? O sea, y al mismo tiempo que en Colombia hace unos días tuvo lugar un atentado terrorista, ¿no? O sea, creo que ese mantra, ¿no? O sea, digamos que es muy útil, pero que justamente refuerza esto para consumo mexicano. Es que al mismo tiempo les llamas narcoterroristas, ¿no? Y al mismo tiempo no tienes reparo en colaborar y negociar con ellos. Y si era tan peligrosa, pues bueno, no puede ser
creíble que no sabes cómo cómo cruzó tu frontera el Mayo Zambada, ¿no? Es que yo creo que el tema de la definición de narcoterrorismo o de terroristas a los narcos está incompleta en el lenguaje trumpiano. Exacto. Más bien lo están usando, como lo hace Trump cada que puede, con un término a su conveniencia. Es decir, no es una línea estratégica clara, es una línea que le acomoda de acuerdo a la manera en que él quiera presionar a México para decir, ustedes tienen a terroristas ahí, pero nosotros negociamos con ellos. Exacto. Y los declaras al mismo tiempo FTOs, o sea, organizaciones terroristas, pero no tienes inconveniente en pactar. No, es que ellos pueden declarar, y lo ha hecho Trump, terroristas hasta los propios migrantes. O sea, el caso de Gilmar Ábrego es eso. Y al revés, terroristas convertirlos en presidentes, como es el Exacto. caso de Siria. O de Nicolás Maduro. No, porque bueno, ya en el caso de Siria lo de otros es una interpretación, pero el otro sí era del ISIS. Exacto. Sí era de Daesh, y entonces estaba... Y ahora un es un respetable terrorista. mandatario de Siria. Y adiestrado por las agencias. Claro, creado Ahora, por las agencias. ¿Hasta dónde va a llegar esto para la estrategia? Ahora sí que desde el punto de vista mexicano, creo que desde lo que estamos observando es muy singular, pues otra vez la cabeza fría de la presidenta, de no sumarse y montarse en esta euforia norteamericana y trumpiana, bajarle al tema en términos reales, o sea, bajarle al tema de la euforia con la que Pam Bondi y el jefe de la DEA asumen esto. Y no solo eso, también aclarar que la Ciudad de México no está gobernada por el narco, porque eso es lo que dijo Stephen Miller, ¿no? Pero él pues se ve que no, su fuerte es la migración, ¿no? Claro, pero es tanto un ideólogo. El terrorismo y el narcotráfico. Es un ideólogo. Mi pregunta a la mesa Por eso, es... como ideólogo, el hecho de poner el énfasis Sí. en el narcotráfico habla de una estrategia política. Por eso hice énfasis en que hay un cambio en Como la segunda estrategia. Así es. Porque el costo que tiene interno de lo de la migración es tan alto y tampoco está resolviendo la cuestión interna, que ahora van sobre este tema, que además, recordemos, estas estrategias de como la Operación Cóndor, que tiene varias vertientes, pero bueno. Así es, la Operación Leyenda. Todo esto tiene que ver con estrategias de influencia y de intervencionismo estadounidense sobre pretexto del narcotráfico. Sí, claro. Y creo que algo muy importante, yo rescataría de las declaraciones ayer de las autoridades, es el reconocimiento a México. México ha podido no solo pues, procesar y mantener en prisión a todos estos 55 capos, sino que ahora, bueno, pues ustedes los quieren procesar, ustedes son una parte esencial del negocio en el sentido del consumo, pues ahí procesenlos, enjuícienlos. Claro. También como una muestra de que no hay una complicidad con esos capos, que no habían sido extraditados por el Poder Judicial que tenemos. Recordemos. Entonces, Lili Telles, ¿qué? Y ese es el segundo punto. El hecho de que la lección que tenemos que sacar como país es que en ningún lugar donde ha intervenido Estados Unidos ha dejado bien al país. Claro. Y el ejemplo más claro es Colombia, donde han tenido, Operación Colombia, bases militares, despliegue de tropas. ¿Y qué pasa ahí? Pues es una guerra civil, un baño de sangre, el surgimiento de paramilitares, el acecho sobre la democracia con la violencia. En fin, eso es subproducto de toda esta estrategia de guerra contra el narcotráfico. Entonces, en pequeño lo vemos en Sinaloa. Sí. Ese es el efecto de la intervención de Estados Unidos para extraer al Mayo. Que recordemos cómo empezó el narcotráfico en Sinaloa. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba los derivados de la dormidera, bueno, de la amapola, para generar narcóticos para los heridos de la guerra, y entonces propició la siembra de la costa del Pacífico con en Sinaloa, en Guerrero, en Sinaloa, Guerrero y Oaxaca. En Michoacán. Entonces, ellos propiciaron ese cultivo ilegal. Después pasó la guerra y, pues, en lugar de cambiar de giro, proporcionar elementos a los campesinos para que cambiaran a otros productos más rentables, usó esas cadenas para seguir de manera ilegal beneficiándose del negocio. Exactamente. Azul, ¿qué interpretación haces de la reacción del gobierno mexicano?
y de la presidenta frente a esto? Bueno, creo que por un lado acentuar las fortalezas de lo que ha sido una estrategia de seguridad de México que mira hacia México por un lado, pero por otro lado que muestra también la disposición del país de colaborar en sus propios términos con Estados Unidos. Es decir, tú no me vas a venir aquí a hacer operativos, no me vas a invadir, no vas a intervenir, pero esto que estamos viendo que es un frente común, nosotros ponemos esta otra parte. Tan es así que en el caso, no en el caso del Mayo Zambada, por cierto, pero en el caso de los que fueron trasladados, pues uno de los acuerdos es y no les aplicas pena de muerte, ¿no? Porque eso se ajusta a las leyes mexicanas, no a las leyes de Estados Unidos. Por un lado eso, y por el otro, sí minimizar de alguna manera esto que planteabas, ¿no? Todo lo que se ha querido dejar ver desde Estados Unidos como un gran logro que podría llevar a una otra cosa, es decir, a este lugar desde autoridad de Estados Unidos para ver quiénes sí, quiénes no tienen relaciones con el narcotráfico. Es la certificación, ¿no? O sea, que antes existía. Es una certificación, exactamente. Entonces, digamos, la propia colaboración habla de una disposición que desmantela la idea de la complicidad, por un lado, y por otro lado, no hay elementos, es que esa es la otra, ¿no? O sea, las propias contradicciones dentro de las operaciones dentro de Estados Unidos, en donde muy pocas veces han podido sostener lo que hablan discursivamente, y ahí está el caso Salvador Cienfuegos, y hay otros casos en donde se mediatiza una declaración, por ejemplo, ahora lo del Mayo Zambada, o lo que puedan decir autoridades estadounidenses, pero no se la compra la presidenta y no digamos, no se engancha en esa necesidad de justificar, porque pues no hay elementos sobre eso se va, ¿no? Y pues creo que es así. Hay una disminución de la presión después de este episodio, de la presión de ciertos grupos de poder de Estados Unidos para permitir una operación militar adentro de México. ¿Cómo lo observas tú, Krishna? Creo que sí, por lo menos mediáticamente, sí. ¿Sí? La Lili Telles se quedó ahí. Salvo por Lili Telles. Aquí y allá. Claro. O sea, aquí y allá, por lo menos mediáticamente, sí. Digo, en los entretelones, en la oficina Oval o en el Congreso, en el Capitolio, no lo sé. Pero mediáticamente sí ha habido una disminución. Creo que se quiso reinstalar ese discurso ayer ante la expectativa de lo que iba a pasar con la declaración de culpabilidad del Mayo y lo que sucediera en esa audiencia, y fue una gran frustración, como planteó Jesús. Se desinfló. Sí, yo creo que a partir de esto, a días del nuevo acuerdo de seguridad en el que vendrá Marco Rubio y demás, yo creo que sin duda sí se despresuriza, digamos, esta expectativa y esta apuesta por de una ala dura, sin duda, creo que presente en la Casa Blanca, por querer llevar a México, digamos, que hacia un terreno más de mayor tensión e intervencionismo. Creo que sin duda este episodio, me atrevo a decir, creo que es posible que estemos, desde mi punto de vista, ante el primer piso de entendimiento real por parte del gobierno mexicano con unas autoridades estadounidenses de colaboración y combate al narcotráfico, digamos que desde los últimos 30 años. O sea, ¿por qué esto no podría haber sido posible, creo, en esta postura mexicana hace 30 años? Pues bueno, porque el salinismo estaba, justamente su cruzada fue intentar de controlar el narcotráfico. No se diga en el calderonismo con García Luna. O sea, creo que es un momento único yo creo que de un piso de entendimiento real, es decir, no solo de discurso y de una iniciativa Mérida que también implicó mucho dinero, que implicaba otro tipo de negocios. Creo que estamos en la antesala de un entendimiento único en la historia bilateral del país, cada uno desde su lado con sus anomalías, con sus, digamos que, características, contradicciones y rasgos, ¿no? O sea, creo que es lo que yo percibo, ¿no? Yo creo que México está haciendo respetar. Claro. Está logrando colocar sus temas y sus enfoques. Es decir, es mejor la colaboración que una intervención, una invasión que va a dañar la relación y la cooperación. Los resultados en la frontera, que sin aspavientos son los mejores números que tiene el gobierno de Estados Unidos frente a su sociedad.
de que se ha disminuido el tráfico de fentanilo, de que los migrantes ya no son un problema de una crisis humanitaria en la frontera, pues gracias a las estrategias de México. Entonces, aquí creo que México está haciendo paso a paso, haciendo valer no solo la cabeza fría, sino el hecho de defender la soberanía nacional y poner los términos de qué conviene más a las dos naciones. Y que es más eficaz. Y construyendo una salida racional y práctica, porque también el discurso, o sea, sin grandes discursos y sin tampoco una defensa desmesurada de la soberanía, pues firme se ha estado en la defensa del territorio, de los derechos de los mexicanos, se hace una crítica a las políticas allá violatorias a los derechos humanos, pero no se lleva al extremo de romper. O de confrontar, porque eso sería peor tanto para la población allá como para los mexicanos. Entonces, con inteligencia creo que se ha ido construyendo una racionalidad en las relaciones entre los dos países. Creo que algo que es muy novedoso es que lo estamos viendo fuera de tras bambalinas. Antes era todo eso atrás de las reuniones en Washington o de los despliegues de los grandes funcionarios, sino que ahora lo estamos viendo en tiempo real como pues esta política de si hay intencionalidad, si hay presiones, pero también hay estrategia de este lado, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que creo que ha funcionado perfectamente hasta ahorita, la estrategia de México. Y creo que a nivel comercial también, porque si vemos los números de las últimas encuestas que se dieron a conocer ayer, de la opinión pública respecto a los resultados de la política económica, de los aranceles, vemos que en Canadá la estrategia de la confrontación, solo en el tema comercial, ya llevó a polarizar a la sociedad en contra del gobierno. Exacto. Porque en un principio sí se volvieron como héroes de... Bueno, quería ganar elecciones, ¿no? Quería ganar las consecuencias económicas que eso ha traído ya empezó a pesar en el pueblo canadiense. Así es. Esto no ha pasado en México y creo que esto es el resultado de esta estrategia. Así es. Se nos fue el tiempo, compañeros, compañera. Muchas gracias. Creo que esto va para debatir más y les agradecemos su presencia, su permanencia y nos vemos en la próxima emisión de Debate Público.